¿Cuántas demandas existen en el caso Chevron? Chevron ha iniciado, actualmente tiene en contra del Estado ecuatoriano vigente solamente activa, solamente un caso. Sin embargo, hubo 2 casos anteriores que ya concluyeron, en los que básicamente lo que trató Chevron es de involucrar al Estado o iniciar una campaña para que el Estado de alguna manera se involucre en todo este tema y una manera de lograr una ventaja, monedas de cambio. Es decir, yo te gano este juicio a cambio de esto otro. Pero por el momento existe solamente un juicio activo, que es el arbitraje Chevron 3, sobre el que pudieron ver la película. Además, y creo que hay que diferenciar, probablemente hay alguna confusión, hay que diferenciar el juicio que sostienen las comunidades del Lago Agrio en contra de Chevron Texaco y que probablemente lo han oído en la prensa. Ese es el juicio, es un juicio entre privados, las comunidades del Lago Agrio en contra de Texaco, y por lo que se ha condenado a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares. Pero una vez más, en contra del Estado existe activo solamente un juicio en este momento, un arbitraje. Mi duda es, ¿por qué si desde Venezuela sabemos esta problemática que existe como tal? O sea, yo lo sé desde hace 4 años porque tenía una amiga en común que estaba directamente con el presidente, expresidente ya fallecido, Hugo Chávez, que estaba abocado a que estaban enfrentados a ello, tenían el apoyo del país Venezuela. E incluso habían venido, hicieron una inspección y, repito, desde Venezuela tenían el apoyo y ya mi amiga me dice que ya estaban a punto de solucionarlo, o sea, de ganar la demanda. Sí ha pasado tanto tiempo con la pregunta que hizo el joven y creo que no te entendí bien la respuesta, discúlpame. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué otros documentos, qué otras pruebas se necesitan para el mismo, para ello? Gracias. A ver, el arbitraje sobre el que versa la película inició, como lo decía el procurador en la parte introductoria que pudimos mirar, se inició en el año 2009. Luego de eso se formó un tribunal arbitral. El arbitraje está basado en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos. Una vez que el tribunal ha sido constituido, se dividió el procedimiento en varias fases y cada fase a su vez tuvo una subdivisión. ¿En qué fases? En la fase de jurisdicción, en la fase de responsabilidad. Esta fase de responsabilidad a su vez se ha dividido en 3 fases, fase A, B, 1, 2 y 3, en definitiva, en 3 fases, la fase de responsabilidad. Ahora hemos litigado ya la fase de responsabilidad hasta la etapa 2 y estamos esperando que el tribunal arbitral evalúe todas las pruebas presentadas por las partes y debería dictar un laudo en el que establezca si Ecuador violó o no el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. ¿Cuál es la acusación de Chevron? Lo que Chevron dice es que como el juicio del Lago Agrio está plagado de irregularidades y es fruto del fraude, no debería ser obligatorio y que por lo tanto no debería tener efecto. Y eso, a nivel internacional, constituye una denegación de justicia. La demanda, por tanto, es por denegación de justicia. Entonces, el tribunal debería decidir si Ecuador es responsable o no de la violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones y, por lo tanto, si es culpable o no de denegación de justicia. Es un juicio muy, muy largo porque hay muchos temas que se vienen discutiendo. Temas de las actas de liberación. En la película ustedes pudieron mirar que Petroecuador, cuando el contrato terminó, extendió y firmó con Texaco actas de liberación mediante las cuales, en definitiva, lo que decía es que no existe ninguna responsabilidad pendiente por parte de Texaco con el Estado ecuatoriano. Pero esa liberación es una liberación única y exclusivamente que la hizo Petroecuador respecto de los derechos contractuales. Pero, por supuesto, el Estado no tiene el derecho bajo ninguna norma, ni tuvo el derecho antes, para poder renunciar respecto de derechos de terceros. Entonces, esto es uno de los temas fundamentales que se discute, además de los temas internacionales de jurisdicción, como lo que acaban de ver, la vigencia o no del tratado. Además de eso, se está discutiendo, y por iniciativa del Estado ecuatoriano se está discutiendo realmente si existe contaminación o no. Porque el tribunal arbitral probablemente va a juzgar una conducta que a su juicio constituye una violación, pero no podía evaluar el daño ambiental. Y lo hizo. De hecho, el tribunal arbitral ya vino al Ecuador, se fue al oriente y pudo comprobar efectivamente la contaminación que ustedes
acaban de mirar. Entonces hay una serie de elementos, hay una serie de hechos, una serie de asuntos que se están litigando y que han hecho que este procedimiento sea muy, muy largo. Empezó en el 2009 y estamos en 2016 y todavía no tenemos una decisión final. Y hay que tomar en consideración otra cuestión, ¿no? Chevron ha dicho, un personero de Chevron dijo que ellos van a litigar respecto de este tema del lago Agrio hasta que el infierno se congele y más allá, lo que significa que probablemente no tengamos una solución inmediata o a corto plazo. Yo no sé, o sea, ¿qué es lo que están haciendo para que se demore este juicio? O sea, yo no le veo de mi parte ningún... Conexión. O sea, algo, una justificación. Ah, no, nosotros no, que por un tratado que hicimos. ¿Es o no es contaminación? Y no es la primera vez. Ya Texaco ya contaminó en Angola y en Somalia y ahí sigue el mismo juego. Yo no sé, o sea, ¿qué acaso la ONU o qué institución debe aquí abogar ahora? A ver, lo que sucede es que la sentencia por la que se le condena a Texaco al pago de 9.500 millones de dólares es una sentencia que se encuentra firme y que jurídicamente debería ser ejecutable. Lo que sucede es que Chevron Texaco no quiere pagar el monto que le fijó la ley ecuatoriana y por lo tanto lo que está haciendo es tomando todas las acciones que tiene de las que se cree asistido para no pagar. Y uno de los mecanismos es justamente demandar al Estado para que el Estado sea el que, en cualquier caso, responda por esta demanda. Y ese es justamente uno de los problemas, es decir, que Chevron no quiere pagar. Chevron está tomando todas las medidas para no hacerlo. Y sí, es una sentencia obligatoria que bajo el sistema judicial debería poder ser ejecutada. Existen especulaciones de que hace unos días se había llegado a un acuerdo del Estado con Chevron y de que por una fuente anónima se había calculado un daño de 120 millones de dólares que fueron pagados. ¿Es esto una especulación o es verdad? No, es una especulación. No existe ningún acuerdo por parte del Estado respecto de ese tema, porque además no podría haber un acuerdo del Estado. Como yo decía hace un momento, aquí están involucrados derechos de terceros, derechos de comunidades indígenas, y el Estado no tiene la potestad para renunciar respecto de derechos de terceros. Entonces no es cierto. Y bueno, yo quería acotar algo que decía el compañero sobre lo de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que tenemos a un país que es Estados Unidos, que está apoyando a Chevron, la cabeza principal, y en las Naciones Unidas tenemos a Brasil, a Argentina, que son países que están con Estados Unidos. Entonces, por tal motivo, nunca vamos a poder tener el apoyo de todas las Naciones Unidas. Entonces, esa es una de las contestaciones que quería aclararle a él. Gracias. Bueno, las Naciones Unidas no tiene ninguna potestad coactiva respecto de las sentencias que se dictan dentro de los sistemas judiciales nacionales. No hay ninguna norma internacional que le dé esa facultad o esa facultad para que las Naciones Unidas sea el vigilante de la ejecución de las sentencias nacionales. Desgraciadamente eso no hay. ¿Qué diferencia hay entre Texaco y Petroecuador? Texaco es una petrolera norteamericana que operó en el Ecuador. Entiendo a dónde va la pregunta. Petroecuador es, por supuesto, la petrolera ecuatoriana. Sí, muchos de los pozos que fueron operados por Texaco luego fueron operados por Petroecuador. Pero Petroecuador ha tomado las medidas y ha tomado las medidas para poder remediar. De hecho, los reclamos que se hacen respecto de la contaminación existente en el Oriente son justamente sobre aquellos sitios en los que solamente operó Texaco y no Petroecuador. Ahí es donde está probablemente la justificación. Es decir, más allá de que Chevron diga, no, esto fue operado luego por Petroecuador, en realidad no es así. La mayor parte de pozos en los que existe una contaminación tan grande como la que se vio en la película fueron solamente operados por Texaco. Además, tomando en cuenta que Texaco aseguró que había remediado eso. Cuando salió del país, ellos aseguraron que habían remediado eso. Y al final del día vemos que eso no es cierto. ¿Cómo nace la idea o de qué nace la idea de realizar esta película? Como lo decía el procurador en el video introductorio, en realidad lo que se trata es que podamos, o que el público en general pueda entender, más allá de un tecnicismo jurídico, pueda entender cómo se desarrolla el caso.
y cuáles son los principales argumentos que la defensa del Estado ha presentado en este caso. Más allá de la ficción, más allá de una historia bonita, más allá de los paisajes que se pudieron ver en la película, en realidad la idea es que todos podamos entender de una manera fácil y, como decía el procurador, de una manera coloquial todos aquellos argumentos. Seguramente para ustedes hoy es mucho más fácil entender y están mucho más claros respecto de lo que sucede, que seguramente si se lo hubiéramos explicado a través de una conferencia magistral de un abogado. Entonces la idea era que pueda ser accesible esto para todos. ¿Cuáles son los mecanismos legales a los que digamos, fuertes, a los que está llegando o con los que se está luchando, ¿no? Contra, que está haciendo la Procuraduría contra los que está haciendo Chevron? ¿Y por qué la elección de no hacer un documental, digamos, y no una película por encargo? Bueno, empecemos por lo segundo, un poco como continuación de lo que acabamos de decir. En realidad este no es el único trabajo que ha hecho la Procuraduría en relación con este caso. Hay una serie de trabajos un poco más técnicos que probablemente si les interesa pueden mirarlos. Ya nuestra presentadora les dijo dónde se puede acceder. Pero hay otros elementos que son otros trabajos, que son mucho más técnicos y con los que se puede acceder a eso. La idea es que todos podamos entender, que todos podamos tener en nuestra mente exactamente cuál es el conflicto que estamos enfrentando como Estado. Y como decía hace un rato, es más fácil si se lo hace de una manera coloquial y aquellos que tengan una formación jurídica o una formación un poquito mejor, un poquito más técnica, puedan acceder a los documentos, a los otros productos que ha preparado la Procuraduría. Hay un libro, hay unos videos que ustedes pueden mirarlos en la página web de la Procuraduría. Como digo, es parte de todo un esquema de comunicación y de divulgación de los temas de la defensa. Sobre la primera pregunta, el Tribunal Arbitral dentro del proceso ha establecido una serie de fases en las que el Estado ha presentado sus argumentos. Y por supuesto no se ha quedado solamente en contestar aquello que Chevron ha planteado, sino que además de eso ha hecho contrademandas. Y uno de los temas importantes que ha planteado el Estado es justamente el tema ambiental. Es un tema que nunca se hubiera discutido si el Estado no lo hubiera introducido en el arbitraje. Y el Estado introdujo en el arbitraje, presentó informes de expertos que se fueron al Oriente y que pudieron presentar al tribunal una valoración y unos informes respecto de la contaminación que existe en el Oriente. Entonces, no es que solamente ha contestado, sino que además de eso ha hecho cosas para que el tribunal pueda tener en su cabeza que realmente la controversia va más allá de lo que Chevron plantea y que de por medio no solamente hay un incumplimiento de un tratado internacional, sino que de por medio hay una contaminación que afecta a los habitantes y que de por medio además existen los derechos de personas que en este momento no intervienen en el arbitraje. El gran problema probablemente de este arbitraje es que se va a decidir respecto de los derechos, respecto de personas que no están en el arbitraje y que no han podido ser escuchadas por el tribunal. Y ese es quizá uno de los problemas más graves que trae este arbitraje. En lo que pude apreciar en cuanto a la película, me di cuenta que no había muchas tomas, llamémoslos así, de los daños que verdaderamente ha causado, porque es un daño ambiental y bastante fuerte, ¿no? Entonces se veía por encima, no era tan profundo. ¿Quién valora estos daños aquí en Ecuador? ¿Quién es la persona encargada de valorar el daño ambiental que se ha realizado? Y aparte de eso, pues en cuanto a las leyes, se habla de que no se ha dado el proceso todavía, el proceso necesario en cuanto a las leyes. ¿Son calificadas las mismas leyes tanto en los Estados Unidos como acá? ¿Tienen el mismo? ¿Por qué se detiene demasiado lo que es las leyes? Empezando por lo último, el procedimiento arbitral es el tribunal quien determina las fases que van a seguir. Lo ideal y la naturaleza de un arbitraje y esa es de hecho una de las ventajas por las que el arbitraje en el mundo tiene ciertas ventajas, debería tener, o se dice que tiene ciertas ventajas respecto de la justicia ordinaria, y es justamente el que sea un poco más acelerado. El problema que surge es cuando las controversias son tan complejas como las que tenemos hoy. Entonces, en realidad, el tribunal arbitral tiene que ir conociendo cada uno de los elementos que se encuentran en discusión entre las partes. Este es un caso, primero es un caso que viene prácticamente desde el año 1993,
En segundo lugar, hay una serie de elementos que se encuentran en juego, no solamente de derecho ecuatoriano, sino también de derecho internacional, e incluso hay temas ambientales. Entonces es un caso tremendamente complejo. Si bien es cierto, lo ideal sería que sea corto, sin embargo, también se corre un riesgo de que si no se agotan todos los temas que tienen que tratarse dentro del procedimiento, pueda el tribunal dictar una resolución o un laudo sin los suficientes elementos de juicio. Por esa razón es que el arbitraje se ha tardado. Como país hemos perdido varios juicios, hemos perdido juicios que representan bastante cantidad de dinero. Tenemos, por un lado, la contaminación para el país, por otro lado, continuamos perdiendo dinero. ¿Por qué nos gana una empresa compitiendo con un país? ¿Cuál es esa influencia? Tanto es el poder económico que permite que, aparte de perder las riquezas de la naturaleza de nuestro país, también perdamos dinero que básicamente es del pueblo y del Estado. Además de esto, también quisiera hablar acerca de la película, cuáles son los resultados que se esperan. Hemos tenido campañas hace ya bastante tiempo en la cual ha implicado famosos, gente reconocida, pero no han tenido resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado o qué es lo que esperan de la audiencia a través de esta película? A ver, hay que tener claro que este tema de la campaña de la mano sucia, primero es un tema que ha sido llevado por parte del Gobierno Nacional. La Procuraduría General del Estado es el abogado del Estado y no tiene interferencia en esto. Pero sí es verdad también que Chevron, con la cantidad de recursos, con los ingentes recursos que tiene, inició una campaña de desprestigio en contra del Estado ecuatoriano. Inclusive llegó a hacer lobby ante las autoridades americanas para que no se renovaran las preferencias arancelarias a favor del Estado ecuatoriano. Entonces, toda esa campaña tiene que de alguna manera pararse, tiene que de alguna manera contrarrestarse. Y entonces lo que está haciendo el gobierno es justamente tratar de evitar o de lograr que los efectos de la campaña de Chevron por desprestigiar al Estado sean menores. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede? Como vimos en la película, en realidad sí hay contaminación. La contaminación está ahí y en unos casos es más evidente que en otros, por supuesto, pero la contaminación está ahí. ¿Y quién ha determinado, quizá contestando a la pregunta anterior, quién ha determinado que existe esa contaminación? Peritos independientes, los mismos peritos de Chevron. Si ustedes recuerdan, el procurador decía en la introducción que durante el juicio del Lago Agrio ellos hicieron preinspecciones. Y si ustedes entran al internet y ponen preinspecciones de Chevron, van a mirar qué es lo que hacía Chevron durante el juicio. Chevron durante el juicio llevaba a los peritos que iban a hacer la toma de muestras para tomar las muestras en aquellos lugares en donde la contaminación era menor y que los resultados le fueran favorables. Ustedes van a poder mirar. Entonces, la conducta de Chevron no ha sido muy adecuada y sobre todo la contaminación está ahí. Y la contaminación está ahí y la población vive ahí y sufre los efectos de eso. Y hay problemas de cáncer y hay problemas de piel que hasta el momento no han podido ser explicados. Y la única explicación que puede darse de todo eso es justamente la contaminación que está presente en los lugares donde opera Chevron. Siendo optimista, si llegamos a ganar este juego, ¿solamente podría ser económico? ¿Y de qué forma empezaríamos a trabajar para poder recuperar todo este espacio donde se ha dañado durante varios años atrás? Gracias. Si ganamos, significaría que entonces Chevron tendría que cumplir con la sentencia de las Cortes del Lago Agrio. Hay que considerar que la sentencia de la Corte del Lago Agrio establece cómo se manejarían estos fondos de alrededor de 9.500 millones de dólares y está destinado y está establecido exactamente en la sentencia qué iría para remediación, qué iría para salud, qué iría para los habitantes. Entonces, naturalmente, lo que tendría que operar en ese momento es lo establecido por el juez dentro de la sentencia y seguramente de esa manera se va a remediar.